fuerza de trabajo, del conocimiento proporcionado por ese colaborador. Entonces, esto debemos verlo desde una perspectiva sumamente natural. Claro, yo sé que en la escuela a la mayoría nos traumaron o los traumaron cuando les decía, es que va a haber examen, ¿no? Es que va a haber una evaluación, un examen, y hasta la fecha todos siguen sufriendo. Escuchan ese término y piensan que algo va a salir mal, que van a reprobar, que los van a regañar. Creo que ese trauma nos lo metieron desde la primaria, cuando no pasábamos un examen. Pero bueno, no es así. Cuando alguien se siente evaluado, obviamente, su actitud, incluso su comportamiento cambia. Hay personas que se ponen más nerviosas, hay personas que hacen mejor las cosas, hay personas que se concentran más, hay personas, eso por ahí lo tenemos en algo que se llama ley de Parkinson. Pero bueno, en general, la evaluación siempre tendrá que ver con el desarrollo del trabajador. Porque a final de cuentas, ¿a quién le sirve más el saber las áreas o el conocer las áreas de oportunidad? Al trabajador, claro que a la empresa le sirve porque me está dando literalmente un margen de comparación entre mis colaboradores, a ver cuál funciona mejor. Pero al trabajador le sirve en el sentido de que puede identificar en qué áreas necesita trabajar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Además de una mejora en la comunicación, el supervisor, el jefe de área, el jefe de departamento o el líder en general, pues puede conocer más a su trabajador e invitarlo al desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la preparación, el llenar estos vacíos o estas áreas de oportunidad. También nos permite retroalimentar entre lo que realmente el trabajador está haciendo y lo que realmente la empresa espera de él. Hay muchos trabajadores que no saben qué espera la empresa, qué metas tiene la empresa, cuál es la dirección de la empresa y por lo tanto les cuesta trabajo entender los objetivos o las metas que su jefe inmediato le pone. Entonces, bueno, pues a veces el comunicarlo pues nos ayuda a ir en la misma dinámica. Entonces, siempre es importante conocer cuáles son las expectativas. Y si tú tienes trabajadores, bueno, pues dile a tus trabajadores qué esperas de ellos. Cuando tú se los comunicas, pues ahí no solo va la expectativa, sino también va implícito la identificación del potencial que ese trabajador puede tener. Y si tú se lo dices, pues también es no solamente una forma de mejorar la comunicación, sino también es una inyección de motivación al trabajador. Y bueno, en función de eso, pues determina qué áreas se van a mejorar, en qué áreas se puede capacitar o trabajar con más énfasis o qué estrategias se pueden llevar a cabo para que estas áreas de oportunidad mejoren. La pregunta que me han hecho muchas personas, ¿quién es el encargado de evaluar? Porque pues si tenemos una empresa que no tiene recursos humanos, ¿quién evalúa? Bueno, lo ideal es que siempre evalúe el jefe inmediato, ya sea el supervisor, el jefe de departamento, el gerente, etcétera. Siempre el jefe inmediato. ¿Recursos humanos puede evaluar? Sí, sí puede. Sí puede si tiene, digamos, un formulario muy general, pudiera evaluar, pero realmente la evaluación debe venir de la persona que tiene conocimiento en lo que el trabajador está haciendo, porque a lo mejor recursos humanos está por allá, pero recursos humanos no sabe cómo se maneja la operación en la cocina y cómo están los chefs y los que están en la barra caliente y los que están en barra fría. Tal vez recursos humanos está por allá y no sabe cómo se está haciendo un ensamble de cierta maquinaria o cómo se están produciendo ciertos cables. Entonces, pues sí, recursos humanos está allá para legitimar el proceso, para calendarizarlo, para ayudarnos en cómo evaluar. Pero realmente, ¿quién es el responsable de evaluar y retroalimentar? El jefe inmediato, la persona que tiene el conocimiento y de manera inmediata está viendo cómo el trabajador ejecuta su actividad profesional. Bien,
Una vez que nosotros ya hablamos de esto y les comento, bueno, ¿por qué se tiene que hacer físico, digamos? No es la única manera o no es la única forma de que se haga físico, ¿no? Hay diferentes metodologías. Anteriormente yo ya les había hablado de dos técnicas indiscutibles para cualquier tipo de proyecto. La evaluación también es. Pues la primera siempre va a ser la entrevista. La entrevista a un colaborador nos ayuda para conocer cuál es literalmente de viva voz, cuáles son sus inquietudes, en qué siente que tiene más habilidad, en qué siente que debe mejorar, cómo nosotros podemos ayudarle, qué otros elementos requiere. Y es una forma muy simple, a lo mejor, de retroalimentar y evaluar a ese trabajador. Sin embargo, la entrevista se queda en entrevista, en técnica. No hay un documento que lo respalde, pero no significa que no exista y que no sea funcional. Sí, claro que es funcional. Después tenemos la técnica de observación que antes ya le he mencionado. Aquí tenemos observación directa y observación indirecta. La observación directa, pues es cuando yo literalmente estoy viendo cómo ejecuta el trabajo y cómo lo hace y puedo darme cuenta del manejo de los activos y de los recursos que está utilizando la persona y si lo puede hacer de una mejor manera. Y si no, bueno, la observación de manera indirecta es cuando yo tomo como referente otros elementos alrededor de ese trabajador, como compañeros, como realmente productividad, cómo está ejecutando el desempeño, como la merma el desperdicio que está haciendo ese trabajador para producir, etcétera. Y entonces, bueno, pues a través de esa observación también estoy evaluando. De ahí, bueno, pues tenemos otra metodología, que es la metodología de escala gráfica. Esta metodología específicamente me está diciendo, bueno, pues es una escala, es una métrica, es una escala Likert, la que va a permitir identificar en qué nivel de excelencia está ese trabajador. Esta es la más recurrente, es la que ahorita les voy a mostrar, porque es la que, no solo la que es más común, sino la que nos ayuda a manejar volumen de trabajadores, volumen. Si a lo mejor yo soy un despacho donde tengo 5 trabajadores, bueno, pues con la entrevista es más que suficiente, lo entrevisto y puedo retroalimentar y etcétera. Pero si a lo mejor yo tengo una empresa que tiene arriba de 20, bueno, pues entonces ya será complicado que yo me dedique a hacer 20 entrevistas. Si estamos de acuerdo que uno de los principales inconvenientes en la actualidad tiene que ver con el manejo del tiempo. Entonces, pues no es productivo para mí hacer 20 entrevistas. Entonces, bueno, tengo que utilizar un recurso, un instrumento, un cuestionario que me permita recabar esa información. Ahora imagínate, si tuvieras 1,000 trabajadores, pues obviamente la entrevista y la observación no son elementos que se consideren como los ideales. Entonces, bueno, la escala gráfica trae eso, una escala de medición, una métrica. Y pues nos permite manejar mayor volumen de información. Después tenemos la metodología de elección forzada. Elección forzada significa que desarrollamos un instrumento donde hay una serie de opciones y el trabajador evaluado pues va a responder una de esas opciones como la que él ejecutaría. En esta metodología, la persona que está haciendo la evaluación no conoce la ponderación o las métricas que se van a utilizar. Entonces, contesta el cuestionario, pero debe haber otra figura, en este caso es usual que sea recursos humanos, quien califique a ese trabajador. ¿Por qué? Bueno, pues porque en algunas empresas esta forma de evaluación pues se ha requerido para no generar favoritismo y no tener por ahí consentidos y todo ponerte palomita, ¿no? Si yo me sé las respuestas, pues yo lo contesto por ti y ya sacaste 10, por así decirlo. Bueno, pues este tipo de cuestionarios, pues te permite tener un poquito más de fiabilidad en tu instrumento. ¿Por qué? Porque no sabes cómo se contesta, entonces otra persona tendría que hacerlo. Pero bueno, ahí tendríamos que hacer un trabajo en conjunto. Entonces,
Primero, los ítems van revueltos y el valor se desconoce. Solamente otro miembro de la organización conoce cómo pueden sacarse los resultados. Y después, bueno, te da a conocer esos resultados, porque si no, una evaluación no estaría completa. ¿Hasta qué punto una evaluación está completa? Tomando en cuenta que tú ya le avisaste al trabajador que en algún momento lo vas a evaluar, sacando un calendario de en qué periodo o en qué mes vienen las evaluaciones, ejecutando la evaluación de manera adecuada, y en muchas organizaciones el colaborador te firma de que efectivamente fue evaluado, pero realmente la evaluación queda completa cuando tú retroalimentas. Si nosotros no retroalimentamos, entonces de nada sirve la evaluación. Es decir, de nada te sirve que yo te diga, a ver, Juanito, tienes 8, ajá, y me voy, ajá, ¿y qué? ¿Por qué saqué ese 8? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo voy a mejorar? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer tu empresa para ayudarme a mejorar en eso? Entonces, la evaluación, todo el proceso de evaluación termina con la retroalimentación. Entonces, bueno, pues es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Posterior, pues tenemos otra metodología que son incidentes críticos. Esta es común cuando llevamos un registro o una bitácora de los errores. Entonces, por ejemplo, vamos a contabilidad y vimos que llevan, no sé, 20 facturas canceladas. Y yo, 20 facturas, ¿pero por qué? ¿Quién? O sea, ¿cómo? ¿Por qué se cancelaron? ¿De dónde es la falla? ¿La pidió el cliente? ¿No fue el cliente? ¿Quién se equivocó? ¿Quién no dio los datos? ¿O cómo está? Entonces, ese indicador, ese indicador no solamente tiene un costo a nivel de imagen, o no solamente nos le prende un foquito por ahí al SAT, sino me dice, bueno, ¿quién no está haciendo el proceso adecuado? La persona no está pidiendo los datos completos, no los está escribiendo correctamente, no está elaborando factura de una manera correcta, o no se están enviando, o está fallando el sistema, o qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque con esos indicadores, bueno, ya veo que de las 5 personas que están facturando, hay una en particular que ha cancelado 12 facturas de las 20 que se cancelaron. Ah, bueno, pues entonces ahí ya me está indicando específicamente que esa persona no sabe hacerlo. Entonces, si no sabe, pues ahí tú tienes que elegir. O le enseñas, lo coacheas con alguien más, lo pones a trabajar con alguien más para que aprenda, o le das movilidad de salida. O sea, pero me sirve para tomar decisiones. Entonces, a veces no es lo ideal, pero algunas empresas lo manejan paralelo a la evaluación, un registro de los incidentes o de los errores. Entonces, eso pues también impacta en el desempeño. De hecho, hasta en las escuelas lo aplican. Entonces, recuerden que ahí te suman cuántas abejitas tienes y en algunos casos te restan cuántos mal comportamientos tienes, ¿no? Hay maestros que te dicen, bueno, tú conmigo ya tienes el 10. Tu calificación ahorita es 10, te dicen el primer día, pero en la medida en que no vayas resolviendo ciertas situaciones, tu calificación va a ir restando, ¿no? Entonces son estos maestros que te dicen, vas hacia abajo, mientras hay otros que te manejan a la inversa. Entonces, bueno, pues eso tiene una metodología y se llama de incidentes críticos. Existe otra que es investigación de campo, pero ahí es específicamente cuando un trabajador ha tenido pues muchas inconsistencias laborales y muchos errores, muchas ausencias. Entonces, pues bueno, ahí se hace una investigación. Y bueno, pues la retroalimentación es la parte que cierra la evaluación, pero no olvidemos que en muchas empresas se maneja también la retribución. Es decir, bueno, pues yo ya salí muy bien, ya tengo estrellita en la frente. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, lo ideal es que una organización plantee algo que tiene que ver con el desarrollo de ese trabajador. Entonces, algo como un plan de vida y carrera ayudaría muchísimo para que ese trabajador incremente evidentemente sus habilidades, capacitarlo, colegiarlo, etcétera,
ayudan a que el trabajador se vaya desenvolviendo de una mejor manera. Y entonces, para retroalimentar, ¿verdad? Si quedó comprendida esta idea de la evaluación, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos a dos personas.